Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminar Leyendo, episodio número 25. Y como es el 25, quería hacer un libro especial, un libro que me ha llevado a hacer muchas cosas, que es Topología de la Violencia de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que ahora vive en Alemania. Estudió un doctorado y se doctoró con una tesis de Martin Heidegger. Y ya hice uno de sus libros, El Buen Entretenimiento. Si no lo han visto, pues chequen ese video también. Pero de hecho es el libro que me llevó a Byung-Chul Han y que de hecho me llevó a estar haciendo mi tesis de maestría acerca de la violencia. Entonces es un libro que de verdad he leído varias veces. Y por eso este video va a ser quizá un poquito más específico que los demás. Los demás son más de lectura general y así. Quiero ir un poquito más allá. No hacerlo súper técnico, pero pues ir un poco más allá. Primero, lo interesante es que le diga topología. Topología de la violencia. Lo topológico es aquello del espacio. El espacio que ocupa una cierta cosa. Entonces en este caso es la violencia. ¿Qué espacio está ocupando la violencia? Y la tesis general del libro va a ser defender que se pasó de un espacio de la negatividad a un espacio de la positividad. Y eso va a querer decir muchísimas cosas y se va a enfrentar a muchísimos filósofos de la tradición. Y esa es una de las grandes críticas a este libro, en realidad, que es como súper apocalíptico, súper en contra de todos, niega la tradición y estas cosas. Y que aparte es de lectura como simple y hace dicotomías muy, muy drásticas. Tiene un montón de haters, digamos, Byung-Chul Han, aparte de que es como filosofía para dummies y no sé qué tanto. Voy a irlos abordando quizá, no sé si en este video o irlos abordando en otros videos, que también tengo muchos libros de Byung-Chul Han, pero vamos con lo de la violencia y explicando poco a poco entre lo de la negatividad y lo de la positividad. Siempre la violencia de la negatividad va a ser algo que viene desde afuera del individuo, y entonces puede ser una violencia física, sí, puede ser la violencia simbólica, la estructural, violencia metafísica, violencia sistémica, violencia de género. Todas estas violencias, Byung-Chul Han va a decir que están en la negatividad, en el espacio de la negatividad. O sea, niegan al otro y intentan instaurar algo encima de él. Más o menos esa es la idea. Y lo que va a ser su tesis va a ser que la violencia se desplaza de lo visible a lo invisible, de lo directo a lo discreto, de lo físico a lo psíquico, de lo material a lo mediado, de lo frontal a lo viral. Entonces ese va a ser el espacio topológico nuevo de la violencia, ¿no? De lo físico a lo psíquico, todas estas cosas que dijo, va a ser ese cambio de topología, ese cambio de espacio. ¿Y a dónde va? Lo de la positividad va a ser que entonces la violencia va a estar dentro de nosotros mismos y que nosotros vamos a ser de verdugo y víctima en esta violencia. En casi todas las demás violencias existe como el poder, el que tiene el poder, el que ostenta el poder y el que se está subyugando, ¿no? Como esta cosa de la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana. Entonces siempre hay como un amo y un esclavo. Según Byung-Chul Han, en la violencia de la positividad es donde se encuentran estas dos figuras en una misma persona y tú eres como el propio depositario de la violencia y el que la ejerce. La sociedad ahora tardío-moderna, no le llama posmoderna, que es curioso, pero la sociedad tardío-moderna, que es como él nos dice a nosotros, digamos, los del nuevo siglo, sufrimos una transformación de un sujeto a proyecto, pero esto no hace que la violencia desaparezca, sino que más bien nosotros mismos seamos los que nos explotamos. O sea, llega a una autoexplotación porque somos un proyecto, no somos un sujeto, y entonces somos un individuo que estamos peleando con nuestro propio yo, ¿no? Con un yo ideal al que queremos alcanzar, pero es como justo esta cosa, una tensión entre esas dos cosas. Ya después de eso va a ser una arqueología de la violencia, psiquismo de la violencia. O sea, la arqueología de la violencia va a buscar como los espacios públicos. De hecho, pasa de lo público a lo privado también la violencia. Entonces pasa de los grandes circos romanos, por ejemplo, de la Inquisición, de todo el siglo XVII y XVIII, donde se ahorca a la gente, la guillotina, en estos espacios públicos donde la violencia es pública y tiene que estar allá afuera y es como el mostrar la espada, ¿no? De los soberanos. Pasa a lo privado y se vuelve lo financiero y lo económico, y es súper interesante cómo se da esa transición. Después pasa al psiquismo de la violencia, donde justo va a enfrentarse a las teorías de Freud, en donde dice que pues el superyo está como subyugando al yo, y en realidad Byung-Chul Han va a superar esto del inconsciente, y entonces va a decir Byung-Chul Han que el superyo se enfrenta al yo ideal. Dice, en la transición de la sociedad disciplinaria
que sería una sociedad Foucaultiana, digamos, a la sociedad del rendimiento, el superyo se positiviza en un yo ideal. El sujeto de rendimiento se proyecta en el yo ideal, mientras que el sujeto de obediencia se somete al superyo. Del superyo surge un impulso negativo. Frente a ello, el yo ideal ejerce un impulso positivo sobre el yo. ¿Sí? Ahí es donde se está enfrentando a Freud. En lugar de ser nosotros que el super yo está como que limitándonos y poniéndonos cadenas y estas cosas, sino que el super yo se vuelve una meta a la cual llegar. Y eso es muy muy interesante en ese sentido. Pasa después a la política de la violencia. Ahí va a enfrentarse con Carl Smith y esta dicotomía o este dominio de lo político, donde se diferencia entre amigo y enemigo. Esa es algo compleja, pero algo compleja de explicar, pero en términos generales lo que hace es que el enemigo es siempre alguien otro, es esa persona ajena a mí y que yo diferencio, y que entonces al diferenciarlo de mí, yo me constituyo. En ese mismo sentido es donde dice que ya no va a haber enemigos como tal en la sociedad del rendimiento, sino competidores, en donde todos somos iguales. Y el problema es que el competidor máximo es con uno mismo, ¿no? Que esto lo escuchamos todo el tiempo, como de yo no compito contra nadie, yo solo me quiero superar a mí, y esas cosas generan la autoexplotación si le creemos a Byung-Chul Han. Aborda muchísimas otras cosas, pero bueno, eso está hablando de la macrofísica de la violencia, de las cosas más grandes de la violencia, ¿no? La política, la lógica, la psique y estas cosas. Después se va a la microfísica, cómo actúa ya en individuos y cómo los individuos, según él, están teniendo una desconexión completa y entonces tienen una relación narcisística con ellos mismos, en donde no se ven con los demás y terminan teniendo esta violencia de la positividad, que es la hipercomunicación, la masificación, todas estas cosas que están hipertrofiadas y que hacen que tengamos un mar de posibilidades infinito del que no podemos hacer cosas, del que no podemos tomar las cosas, no podemos hacer todas esas cosas que tenemos la posibilidad de hacer, ¿no? Que tenemos condiciones de posibilidad para hacer. Entonces llega la depresión y el burnout, ¿no? Es de, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que tener familia, tengo que ser bueno con la gente de la calle, toda la gente, tengo que ir al gimnasio, tengo que ser excelente en la escuela, tengo que tener un negocio, ser independiente, mantenerme físicamente muy bien, ser estéticamente agradable, todas estas exigencias que tenemos y llegamos al burnout. O sea, el sistema se sobrecarga, aunque no estamos compitiendo con nadie en particular, solo con nosotros mismos, pero se sobrecarga y llegamos al momento en el que ya no podemos más. O la depresión, que llega también por esta diferencia o esta asimetría entre el super yo, el yo ideal, más bien, y nosotros mismos. Que no podemos llegar a eso, no podemos aprovechar todas esas oportunidades que ahí están, ¿no? Y no podemos hacer las cosas. Termina siendo muy, muy complicado el vivir en este tipo de sociedades, porque ustedes lo ven, nosotros lo vemos, yo lo veo, y por eso me llama mucho la atención esta violencia de la positividad, porque la veo en todas partes, a pesar de que no soy tan adepto como Byung-Chul Han, pues él la está proponiendo, pero yo estoy, o sea, completamente seguro de que la violencia negativa sigue siendo la dominante, solamente que la violencia de la positividad sí te encierra y te permite cegarte, o más bien te ciega a las violencias de la negatividad, y es cuando los individuos se quedan como individuos y nada más una especie de relaciones de yo con yo y no existen los demás. Es cuando a mí me parece interesante esta violencia. Para que este video no sea larguísimo, lo voy a dejar ahí. Si a alguien le interesa más, me encantaría hacer una serie, porque cada una de las violencias que aborda la va a enfrentar con alguien. Se enfrenta con Zizek, con Pierre Bourdieu, Agamben, con Schmidt, como ya mencioné, Freud, con Levinas, Gilles Deleuze, en fin, un montón de filósofos, grandes filósofos que dicen no, ellos no han entendido que el mundo ya cambió. No estoy tan de acuerdo en ese punto, pero es muy interesante cómo se enfrenta a todos esos filósofos, grandes filósofos. Muy bien, entonces, como decía, para que no fuera larguísimo, si a alguien le interesa, de verdad me encantaría hacer una serie de videos de esto, pero pues hay que ver qué público tienen, ¿no? Vamos entonces a las calificaciones. Y este es de los libros que más me gustan de Byung-Chul Han, entonces lo voy a recomendar bastante. Pero bueno, en cuanto a dificultad de lectura, le voy a dar un 2. No es difícil de leer, te explica los términos
de los demás filósofos de una manera bastante agradable, bastante simple. De hecho, eso es, yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho que Byung-Chul Han se haga una especie de bestseller de filosofía, y también es parte de lo que dicen sus haters, que es como filosofía for dummies, ¿no? Para tontos, no sé. A mí no me parece un error, en realidad me parece un acierto, porque estos son ensayos, ¿no? Los libros estos chiquitos de Herder son ensayos. Tienen libros donde ya se ve más un trabajo filosófico profundo. Son otros: Hegel y el poder, Muerte y alteridad, Caras de la muerte. Esos son libros más grandotes, con un rigor diferente. Estos son ensayos, son casi que divulgación de sus propias ideas, podríamos dejarlo así. En cuanto a velocidad de lectura, le voy a dar un 3. Es bastante chiquito, si ustedes lo ven acá. Es súper chiquito, es muy agradable de leer, se va rápido, solamente es a veces complicado el entender las ideas como en nuestro entorno, o sea, verlas, de verdad decir, oye, sí es cierto, pasa esto, o no, de plano ser crítico, ¿no? El problema de la lectura fácil es que a veces te lo comes y dices, sí, claro, tienes razón, y no lo criticas, y eso es lo que va a hacer tardado las lecturas de Byung-Chul Han. Que hay muchos detractores y hay que ver por qué están siendo detractores y por qué podríamos defenderlo o por qué no, por qué leerlo o por qué no. Que ese es otro libro que quiero hacer pronto, el de por qué no leer a Byung-Chul Han. Es un libro de Flaxo, lo vamos a ver después. Y por último, si lo recomiendo, la verdad le voy a poner un 5. Es el libro que más recomendaría de Byung-Chul Han hasta el momento de los que he leído, porque me parece que da en el clavo muy bien en cuanto a la violencia de la positividad, un nuevo tipo de violencia, y la explica de muy buena manera. No estoy de acuerdo en muchos puntos, no estoy de acuerdo en que ya hayamos superado la violencia de la negatividad y estén pensando en otra cosa todos los filósofos que no son él. Eso sí no me parece cierto, pero me parece que sí hay una nueva violencia, un nuevo tipo, un nuevo aspecto que estamos enfrentando día con día y que tenemos que analizar para ver cómo debemos enfrentarlo, cómo debemos de nosotros relacionarlos con esa nueva violencia. Bueno, si les gustó, suscríbanse, like, comentarios, si tienen alguna duda, si tienen alguna recomendación para mí. Yo siempre contesto los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Caminar Leyendo.